Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración de ideas. Hoy nos adentramos en un texto con una perspectiva, muy particular de la historia del pensamiento. Son fragmentos del libro De la Cábala al progresismo de Julio Mainviele. Un texto que desde luego no deja indiferente. No, para nada. Desde el inicio propone una visión bastante radical, diría yo, que toda la historia intelectual se puede entender como un enfrentamiento entre dos únicas corrientes. Exactamente. Una visión muy definida, casi maniquea, podríamos decir. Sí. Y nuestra tarea hoy es precisamente desentrañar esa tesis central, basándonos, eso sí, exclusivamente en los extractos que tenemos. Vamos a ver cómo define el autor lo que él llama una tradición judeo-católica frente a otra, la gnóstica y cabalística, y cómo rastrea sus supuestas manifestaciones y el antagonismo que ve entre ellas. Pues suena intenso. Entremos en materia entonces. ¿Cuáles son esas dos grandes corrientes que, según Weinbiel, marcan todo? Pues mira, el texto es muy tajante. Arranca diciendo que solo existen dos actitudes fundamentales ante la vida y el pensamiento, ni más ni menos. Por un lado está lo que denomina la tradición católica, o a veces judeocatólica. ¿Vale? La primera. ¿Y cómo caracteriza esta tradición? La que considera la auténtica, digamos. Pues la presenta como la herencia directa de Dios, recibida a través de figuras clave, Adán, Moisés, y culminando en Jesucristo. Filosóficamente, el autor ve su máxima expresión, su cumbre, en Santo Tomás de Aquino, Ajá. y su esencia, según esta visión, es fundamentalmente contemplativa. El ser humano se perfecciona mirando a Dios, contemplando su creación. Entiendo. Contemplación. ¿Y frente a eso, qué pone? ¿Cuál es la corriente opuesta? La opuesta es la tradición gnóstica y cabalística. Y aquí el tono del texto cambia, se nota. Según él, esta es la fuente de todos los errores históricos. Así, tal cual, tanto en el paganismo como en lo que él ve como desviaciones dentro del propio judaísmo y cristianismo. Vaya. ¿Errores como cuáles? ¿Cómo la describe? La describe como mágica, operativa, fabricativa, o sea, enfocada en la utilidad práctica, en transformar el mundo, no en contemplarlo. Y la vincula directamente con el espíritu del mundo moderno. Para el autor son, dos mundos, dos culturas totalmente irreconciliables. Una división clarísima, entonces. Profundicemos un poco en la primera, en esa visión de la tradición judeo-católica. ¿De dónde dice que surge? ¿Sus orígenes? Pues la remonta a los mismísimos orígenes, a una comunicación directa de Dios con Adán, nada menos. Insiste en que esta tradición se conservó primero en Israel y recalca mientras se mantuvo fiel y después, lógicamente, pasó a la Iglesia Católica. O sea, que es algo muy antiguo. Sí, y un punto interesante que subraya es que esta tradición es incluso anterior al propio pueblo judío como tal. Nacería con figuras como Adán, Set, Noé. Mencionó algo de tres economías, tres fases quizás. ¿Cómo explica esa evolución? Sí, exacto. Es su forma de estructurar cómo se fue revelando esta tradición divina. Habla de tres modos o economías. Primero, una fase oral, ligada a la ley natural, desde Adán. Luego, una escrita, que llegaría con la ley mosaica, desde Moisés. Y finalmente, la evangélica, la ley del amor, que viene con Jesucristo. Para Mainviel, Cristo es la clave de bóveda, el logos hecho carne, la culminación absoluta de esta corriente. Ya. ¿Y la Iglesia? ¿Qué papel juega ahí? Pues un papel absolutamente central, indispensable según el texto. La cita como sacramento o signo e instrumento de la íntima unión con Dios y de la unidad de todo el género humano. Es decir, la ve como el punto final de convergencia de toda la revelación, el vehículo elegido por Dios en la historia. Vale. ¿Queda clara la estructura de esa primera tradición, la que él considera válida? Ahora, vayamos al otro lado, a esa corriente gnóstica y cabalística que presenta como su antagonista. Si la primera viene de Dios, ¿esta de dónde sale, según el autor? Pues según el texto, nada menos que del pecado original de Adán. Y se habría perpetuado, fíjate, a través de figuras que la tradición considera negativas, como Caín y, después del diluvio, Cam. Vaya linaje. Sí, y la relaciona directamente con lo que llama la apostasía del judaísmo, o sea, una desviación de la fe original de Israel, y con la infiltración de ideas y prácticas paganas. Menciona específicamente las de Caldea y Egipto, y también la magia y la astrología, lo que llama el sabeísmo. Aquí introduce un concepto que parece crucial en su argumento, la cábala pervertida. Suena
bastante fuerte. ¿Qué distingue esta cábala pervertida de una supuesta cábala buena? Porque parece que habla de las dos. Es una distinción clave, sí, para entender toda su tesis. Él plantea que existió una cábala buena, que sería la tradición divina original, transmitida oralmente, parte de esa herencia judeocatólica primigenia. Pero luego, según él, surgió una cábala pervertida, que sería una corrupción de esa revelación original, muy influenciada por el paganismo. ¿Y cómo es esa cábala pervertida? Pues la caracteriza por ser escrita, secreta esotérica y muy enfocada en la magia y el ocultismo. Llega a afirmar, citando fuentes que en estos fragmentos no detalla, que esta cábala es la madre de las ciencias ocultas y la raíz directa del gnosticismo. O sea que la cábala tiene dos caras en este libro. Una divina y original y otra corrupta y peligrosa que parece ser la que más le preocupa. Exactamente. Aunque reconoce esa cábala primordial, casi todo el análisis que vemos en los fragmentos se dedica a desgranar esta que llama cábala pervertida o segunda cábala. Es claramente el foco de su crítica. ¿Y qué elementos concretos le atribuye? ¿Qué ideas o prácticas? Pues varios. La asocia directamente con el Zohar, que presenta como su texto fundamental. Habla de los sefirot, Los sefirot. Sí, he oído hablar de ellos. pues los describe como 10 emanaciones o esplendores que surgen del Ensof, que sería el dios oculto e infinito de esta tradición cabalística. Y un punto muy llamativo es que le atribuye la idea de que el mal, al que llama kelipá o corteza, no es algo externo a Dios, sino que surge del propio proceso de emanación divina. Algo bastante complejo. Uf, sí, eso choca con la idea tradicional del mal como ausencia de bien. Totalmente. También menciona creencias como la preexistencia de las almas y su transmigración, el Gilgul, la astrología, la magia operativa para influir en la realidad y en los espíritus, y una búsqueda constante de poder oculto. Una descripción bastante oscura, sí. Y el texto además la relaciona con sociedades secretas, ¿verdad? Sí, y aquí es muy directo. Afirma sin rodeos que los templarios fueron terribles conspiradores iniciados en estas doctrinas cabalísticas. Añade que los masones los consideran modelos junto a otros grupos como los rosacruces y los joanitas, y sugiere que todos ellos compartirían doctrinas secretas atribuidas a figuras antiguas como Zoroastro y Hermes. Bueno, es importante recalcar, como decías, que estas son las afirmaciones del autor, ¿eh? Parte de su construcción histórica. Absolutamente fundamental tenerlo presente. Estamos exponiendo su visión, que es muy particular y en puntos como este entra en el terreno de teorías de la conspiración histórica. Vale. Y este linaje que traza conecta directamente cábala y gnosticismo. ¿Cómo argumenta esa conexión? Porque históricamente, aunque se ven puntos de contacto, no siempre se ven como causa-efecto tan directos. Para Membiel, la conexión es directa y causal. Su argumento es que el gnosticismo cristiano fue en esencia un intento deliberado de origen judío, pero ojo, judío heterodoxo, desviado según él, para corromper el cristianismo desde dentro. ¿Y cómo? Pues usando precisamente las herramientas y las ideas de esa cábala pervertida. Vaya. ¿Y en qué se basa para decir eso? Pues cita a padres de la Iglesia y testimonios antiguos como el de un tal Egésipo, que según él apuntarían a un origen judío heterodoxo del gnosticismo. Menciona figuras como Simón el Mago, Dositeo, Valentín, incluso Amani, el fundador del maniqueísmo, presentándolos como judíos o muy influenciados por sectas judías que él considera desviadas, como los esenios o los samaritanos. Es una interpretación muy fuerte sobre los orígenes del gnosticismo, desde luego. ¿Y qué ideas gnósticas clave destaca el texto como prueba de esta afiliación cabalística que él ve? Resalta varias ideas gnósticas clave, que considera paralelas o directamente derivadas de esa cábala pervertida. Por ejemplo, la idea de una dualidad radical. Un principio bueno, de luz, y uno malo, de tinieblas. Casi como dos dioses en lucha. El dualismo clásico gnóstico, sí. Eso es. Luego, la necesidad de un conocimiento secreto, la gnosis, para alcanzar la salvación. No basta la fe o las obras, necesitas saber algo oculto. El conocimiento como salvación. Exacto. También la figura del demiurgo, un dios creador inferior, a veces ignorante o incluso malvado, que es distinto del Dios supremo y verdadero, el creador de este mundo imperfecto. Ya, el dios menor. El concepto del pleroma, esa especie de plenitud divina de la que emanan seres espirituales llamados eones. Un rechazo muy marcado del mundo material, visto como una cárcel, y también del tiempo histórico.
La idea del ser humano pneumático o espiritual que es como una chispa divina atrapada en la materia, en la carne. Y una visión del final de los tiempos. Sí, una escatología que no es tanto una resurrección o un cielo, sino un retorno a la unidad primordial, un reposo indiferenciado, que el texto llega a comparar con el nirvana budista. O sea, un conjunto de ideas que apuntan a escapar del mundo material, a salvarse por un conocimiento secreto, y todo ello vinculado, según Mainbiel, a esa cábala corrupta. Exacto. Esa es la conexión que establece. Y lo más llamativo es que él no ve esto como algo que se quedó en la antigüedad tardía, ¿eh? Para nada. Traza una línea continua como una especie de río subterráneo de esta tradición gnóstica y cabalística, que según él reaparece una y otra vez a lo largo de la historia. Aquí es donde el argumento se expande enormemente, ¿no? Porque seguir ese rastro durante siglos, uff, ¿dónde más ve esa influencia? ¿Cómo sigue el hilo? Pues la identifica en épocas y figuras muy diversas. Por ejemplo, ya en la filosofía antigua y medieval sugiere que Filón de Alejandría, con su idea del logos, preparó el terreno para el arrianismo. Luego dedica bastante espacio a Juan Escoto Eriúgena, un filósofo irlandés del siglo IX. Ah, Escoto Eriúgena también. Sí, aunque duda si conoció la cábala directamente, afirma que habla su lenguaje. Ve ecos cabalísticos en sus ideas sobre la creación como una emanación de Dios, ojo, no una creación desde la nada, y en la idea de una reintegración final de todo en Dios. Menciona también a Joaquín de Fiore, el místico medieval, y su famosa teoría de las tres edades de la historia como otra posible derivación de esta corriente. Y esto sigue, me imagino. ¿En el Renacimiento y la Edad Moderna también ve esta huella? Definitivamente. En el Renacimiento etiqueta directamente como cabalistas cristianos a figuras importantísimas como Pico de la Mirándola, Johannes Reuchlin, Cornelio Agripa, Guillaume Postel o Giordano Bruno. Vamos, figuras clave del pensamiento renacentista. Sí, nombres muy conocidos. Incluye también al místico alemán Jacob Böhm. Describe su compleja teosofía con conceptos como el Ungrund, el abismo sin fondo, la figura de Sofía, la sabiduría divina, o la idea de un hombre original andrógino como muy cercana a la cábala. Es fascinante cómo agrupa a pensadores tan diferentes bajo esta misma etiqueta de gnóstico cabalístico. Y en la filosofía moderna sigue encontrando rastros. Sigue el hilo, sí. Argumenta que Baruch Spinoza, el gran racionalista, recibió influencia cabalística. Menciona los debates históricos que ha habido sobre eso. Sugiere conexiones similares para Leibniz, quizás a través de Plotino y de cabalistas intermedios. Pero donde ve una continuación muy clara, y aquí dedica bastante atención, es en el idealismo alemán, Fichte, Schelling y sobre todo Hegel. Vaya, Hegel también entra en esta categoría, según Mainbiebel. Es una figura central en la filosofía occidental. ¿Cómo lo interpreta él dentro de esta supuesta tradición? Pues ve la dialéctica hegeliana, ese proceso de tesis, antítesis y síntesis, con sus momentos de alienación y superación, la famosa negación de la negación, la ve como una versión secularizada, filosófica, de ideas teológicas subyacentes. ¿Secularizada en qué sentido? Por un lado, la relaciona con la teología luterana de la kenosis, esa idea de que Cristo se vació de su divinidad al encarnarse. Pero en última instancia, la considera una manifestación más de conceptos gnósticos y cabalísticos. ¿Cuáles? Pues la idea de un Dios que no es estático, sino que se hace a sí mismo a través del proceso histórico. Un proceso donde el mal y la negatividad no son solo carencia, sino que juegan un papel necesario para el desarrollo final del espíritu absoluto. Una visión muy dinámica de Dios, casi evolucionista, muy distinta de la trascendencia clásica, claro. Exacto. Un Dios que evoluciona con el mundo, inmanente a él, en lugar de un creador radicalmente separado y trascendente. Y supongo que esta línea argumental no se detiene en Hegel, llega hasta nuestros días. Me imagino que sí, por el título del libro, De la cábala al progresismo. Correcto. Esa es la culminación de su argumento. Considera que las manifestaciones más recientes de esta larga tradición gnóstico-cabalística incluyen cosas como el ateísmo moderno. El ateísmo, ¿cómo encaja ahí? Pues cita a Feuerbach, Marx, Nietzsche. Entiende desligación de Dios como un paso más en esa redivinización del hombre. Si Dios no existe fuera, entonces el hombre ocupa su lugar. También incluye el psicoanálisis, particularmente menciona la idea freudiana del mito del andrógino primordial, el existencialismo en general, y lo que él engloba bajo el término bastante amplio de progresismo teológico. Progresismo teológico. ¿A qué se refiere exactamente con eso? Suena a cajón desastre.
Pues sí, es un término que usa para agrupar diversas corrientes dentro del cristianismo del siglo XX que él considera desviadas de la ortodoxia. Menciona explícitamente el modernismo, aquella corriente condenada por la Iglesia Católica a principios del siglo XX. Y luego da nombres de figuras muy influyentes, Teilhard de Chardin y teólogos como Karl Rahner, Hans Küng, Edward Schillebeeckx, Rudolf Bultmann. Nombres muy importantes en la teología del siglo XX. Desde luego. E incluso critica el quetesismo holandés, que fue muy polémico en su día. También incluye en esta corriente final a movimientos esotéricos más modernos, asociados a figuras como René Guénon o Raimonda Abello. Es una lista increíblemente amplia y diversa. Cuesta ver a veces el hilo que los une a todos. Desde la cábala antigua hasta teólogos católicos del siglo XX o el ateísmo marxista. ¿Cuál es el hilo conductor que, según Mainviele, une a todos estos fenómenos tan dispares? El hilo conductor que él identifica, la esencia común que ven todos ellos, es una tendencia fundamental hacia lo que llama la redivinización del hombre y del mundo. Es decir, un movimiento constante que niega, o por lo menos diluye, la trascendencia de Dios, su alteridad radical respecto a la creación, y que busca encontrar lo divino dentro del mundo, dentro de la historia, o dentro de la propia conciencia humana. Lo llama inmanentismo. Inmanentismo. O sea, la idea de que Dios no está fuera o más allá, sino dentro. Exactamente. Para Mainviel, esa es la clave, la esencia última de la tradición gnóstica y cabalística que él combate a lo largo de todo el libro, el rechazo de la trascendencia. Entendido. Queda clara la magnitud de su tesis. Es una reinterpretación enorme de gran parte de la historia intelectual occidental, como una lucha entre esa visión inmanentista y la visión trascendente que él defiende. Frente a todo este panorama que describe como negativo, ¿cuál es exactamente la alternativa? El baluarte que propone el libro. La alternativa clara, el faro en la oscuridad que él postula, es lo que denomina la metafísica cristiana, que para él encuentra su expresión más perfecta, más adecuada, en la filosofía de Santo Tomás de Aquino, el tomismo. El tomismo como antídoto. Exacto. Lo presenta no solo como una filosofía válida más, sino como la estructura mental necesaria para un cristianismo auténtico, el antídoto filosófico y teológico perfecto contra lo que él considera el veneno gnóstico. ¿Y qué pilares de esa metafísica tomista destaca como radicalmente opuestos a la visión gnóstica cabalística que ha descrito? ¿Qué puntos son clave para él? Resalta varios puntos que considera cruciales y definitorios de la ortodoxia, tal como él entiende, claro. Primero, una distinción absoluta, radical, entre Dios y el mundo. Dios es acto puro, totalmente trascendente, es personal, un creador que actúa libremente ex nihilo. Creación desde la nada. Fundamental, el mundo no es una emanación de Dios, no comparte su sustancia divina. Es radicalmente distinto. Segundo, y ligado a esto, la diferencia también radical entre el ser por esencia, que solo pertenece a Dios, Él es el ser mismo, y el ser por participación, que es propio de las criaturas. Recibimos el ser de Dios, no lo tenemos por nosotros mismos. Ya, la distinción ser-participación. Tercero, la distinción clara entre naturaleza y gracia. La gracia es un don sobrenatural, algo que Dios añade a la naturaleza humana para elevarla, para divinizarla en cierto modo, pero no es algo que la naturaleza exija o merezca por sí misma. ¿No es un derecho natural, digamos? Exacto. Y cuarto, la armonía entre fe y razón. Cada una tiene su ámbito propio, pero colaboran, no se oponen ni se confunden. La razón puede llegar a conocer ciertas verdades sobre Dios, pero la plenitud de la revelación viene por la fe. Esta estructura completa, argumenta el texto, es la única que preserva la verdadera trascendencia divina y evita caer en lo que él considera los errores permanentes del gnosticismo. El monismo, la idea de que todo es uno, el panteísmo, todo es Dios, o ese inmanentismo que ve por todas partes. Queda muy clara la contraposición que plantea Mainviele. Hemos seguido el hilo argumental a veces complejo de estos fragmentos de la Cábala al progresismo. Es una visión potente, sin duda, y bastante polémica. La historia como un gran campo de batalla entre dos linajes espirituales e intelectuales. Por un lado, la tradición judeo-católica,
que el autor presenta como divina, revelada, centrada en la trascendencia de Dios, y por otro, la tradición gnóstico-cabalística, que describe como una corrupción de origen humano, con raíces en la magia, orientada a la inmanencia, y cuyo influjo rastrea desde la antigüedad hasta fenómenos muy contemporáneos como el progresismo teológico o el ateísmo. Sí, y es vital, creo, subrayar una vez más que todo este análisis que hemos hecho se basa estrictamente en los extractos proporcionados de esta obra concreta. Hemos expuesto la perspectiva de Julio Membiele, su interpretación muy personal de figuras, movimientos e ideas a lo largo de la historia. Es su manera particular de ordenar y dar sentido a la historia intelectual y espiritual, articulada para defender su tesis central de estas dos tradiciones en lucha perpetua. Las valoraciones sobre qué es ortodoxo o heterodoxo, qué es divino o corrupto, son intrínsecas a la fuente que hemos analizado hoy. No son necesariamente valoraciones históricas compartidas universalmente. Ciertamente, es una lente muy, muy específica para leer la historia. Traza líneas divisorias muy nítidas, impone un orden, aunque sea un orden que, seguramente, muchos historiadores o filósofos podrían debatir extensamente punto por punto. Sin duda alguna. Es una perspectiva muy definida. Y esto nos deja, quizás, con una reflexión interesante para el final. Si uno aceptara, aunque solo fuera como un ejercicio mental, esta idea de buscar grandes corrientes subterráneas, linajes intelectuales opuestos que dan forma a la historia, más allá de estas dos que propone Membiel, ¿qué otras grandes tradiciones ocultas o manifiestas podríamos quizás identificar como fuerzas que influyen en cómo pensamos hoy? ¿Existirían otras grandes narrativas en conflicto o en diálogo que moldean nuestro presente de formas que no siempre vemos a simple vista? Es una pregunta abierta, claro, para seguir pensando. Una buena pregunta para cerrar, sí. Da para mucho. Pues con esa reflexión nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos en este análisis detallado. Ha sido denso, pero espero que haya sido clarificador sobre la perspectiva de esta fuente tan particular. Hasta la próxima. Hasta la próxima.